Alabado sea, Señor, bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso. Te doy gracias infinitas con todo mi corazón por lo que haces en nosotros y en nuestras vidas, por actuar en los acontecimientos, por darnos la luz para discernir los acontecimientos, a veces negativos, pero en estos acontecimientos negativos hay confrontaciones que nos ayudan a nosotros a despertar, a ser mejores. La palabra de hoy nos presenta San Marcos en el capítulo 7, versículo 31 al 37, la experiencia de un hombre que está enfermo, no puede escuchar, no puede hablar. Vamos a ver qué dice la palabra. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea. Viene Jesús atravesando. Usted coge el mapa de Israel y busca Galilea, que queda al norte, y miren que arriba de Galilea queda Tiro y Sidón, y Jesús viene caminando hacia el lago de Galilea, que se llama lago de Genezaret o de Tiberíades, siempre lo digo. Llegó hasta la Decápolis, 10 ciudades. Decápolis, entonces queda al otro lado de Galilea, y es un territorio pagano, es decir, un territorio donde prácticamente no siguen la fe en Yahvé. Pero Jesús va hasta ese lugar donde no siguen la fe en Yahvé. ¿Y qué pasa? Después de ver esta geografía, le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Cuando nosotros escuchamos hablar de sordos en las Sagradas Escrituras, se refiere a las personas que están incapacitadas para escuchar la palabra de Dios. Porque hay personas que pueden oír, pero no escuchan la palabra de Dios. Y como no escuchan la palabra de Dios, no tienen fe. Porque la fe nace de la escucha de la palabra, dice San Pablo en la carta a los romanos. Es más, voy a buscar el texto para que nosotros tengamos presente esto, porque me parece muy importante. En la carta a los romanos, capítulo 10. Y ustedes también pueden ir buscándolo allá en sus casas para que podamos hacer una buena interpretación. Dice así, Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Bueno, ¿qué nos está diciendo el texto? Que este hombre está incapacitado, no escucha la palabra de Dios, por eso es sordo, no hay quien le predique. Pero Jesús llega a ese territorio pagano no solo por ese hombre, Jesús llega a ese territorio pagano por todas aquellas personas que tienen esa incapacidad. ¿Qué pasa? Que además de que era sordo, no podía hablar. Ya, no podía hablar, pero si tú no tienes la capacidad de escuchar, mucho menos vas a poder hablar de Dios. ¿Y qué hacen? Le piden que le imponga las manos. En el Evangelio de Marcos, la imposición de las manos está relacionada con la salvación y la sanación. Yo quiero que busquemos nuevamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, no, que busquemos nuevamente no, porque no lo hemos buscado, pero vamos a mirar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y vamos a encontrar cuando el hombre llamado Jairo se acerca a Jesús para hacerle esa petición. Encontramos, aquí dice así, Jesús pasó de nuevo en la barca al otro día, se aglomeró junto a él mucha gente. Marcos 5:21, él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle queda a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ellas para que se salve y se cure. Dos cosas importantes, para que se salve y se cure.
Pienso que el sentido de la imposición de manos aquí también es para que este hombre se salve y se cure. ¿Es que hay alguna diferencia entre la salvación y ser curado? Pienso, la salvación es la curación del alma. Cuando el alma está en paz, está experimentando la salvación, como lo indica Romanos 5:1. Y una vez el hombre experimenta que está sano en su alma, esto tiene un efecto muy positivo en toda su parte corporal o somática. Bueno, a Jesús le piden que le imponga las manos. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero que hace Jesús es apartar a este hombre de la gente, a un lado. El Señor, cuando va a realizar algo por nosotros, nos aparta, nos quiere a nosotros con Él. ¿Y para qué? Porque es su manera muy práctica de acercarse a nosotros en lo que experimentamos como mal, para poder Él transformarlo. De hecho, también hizo así con el ciego de Betsaida, en el capítulo 8, versículo 22 de San Marcos. Lo aparta y le pone las manos en los ojos y después le pone las manos 2 veces en la cabeza. Bueno, Jesús hace este gesto, le impone las manos, primero lo aparta de la gente. Yo pienso que cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere avanzar, uno tiene que apartarse de las personas que le causan daño. Porque uno puede estar viejo, puede ser adulto, puede estar grande, puede estar lleno de canas, pero a veces uno aprende lo malo, aún lleno de canas. Entonces uno tiene que apartarse de la gente que no le aporta bien a su vida. Y Jesús nos va llevando siempre por ese camino, no porque los despreciemos, no, sino si tú estás buscando el cambio en tu vida, tienes que tomar distancia de aquellas realidades o situaciones que te afectan y abrirte, ser dócil a Jesús, que primero te dice, ven, y te saca de allí. Ese es el primer milagro, sacarnos de esos espacios diría yo, de muerte, para llevarnos al espacio vital. Nos preguntamos ahora, ¿qué enfermedad tiene el hombre? El hombre está sordo y no puede hablar. Ya dije que está incapacitado para escuchar la palabra de Dios, como muchos de nosotros estamos incapacitados. Podemos escuchar tantas cosas, pero no escuchamos la palabra. Y podemos escuchar tantas cosas, pero no escuchamos a las personas que nos dan un buen consejo. ¿Y qué hace Jesús? Toca esa realidad que está afectada, le metió los dedos en los oídos, primera cosa. Y la segunda, con la saliva le tocó la lengua, es decir, las dos realidades afectadas de este hombre, Jesús toca. Y así el Señor ahora con su palabra, a través de esta palabra, está tocando nuestras vidas y la vida de los demás, porque Él llega a tocar aquello que está afectado, aquello que más nos duele. Cuando el Señor toca es para transformar, es para sanar. El Señor, ¿qué hace? Mira al cielo, suspira y dice, Efetá, esto es, ábrete. El Señor invita a este hombre que se abra. Yo pienso que esta apertura no solamente es física, sino que es una apertura que el hombre por naturaleza tiene en su espíritu, pero que se bloquea por la acción del mal que muchas veces a nosotros nos somete y nos lleva a una vida de muerte. Jesús le dice, ábrete. Yo pienso que esa es la actitud que debemos tener todos los días cuando nos levantamos, estar abiertos a la acción de Dios. Si nos sucede algo malo, estar abiertos que Dios va a hacer algo bueno en nuestras vidas. Si las cosas no salen como nosotros lo creíamos o lo pensábamos, estar abiertos que tendremos otra oportunidad. No renegar, no maldecir, no empezar el día cerrándonos a la acción de Dios, diciendo ya este día es malo, creo que es malo, que hoy las cosas no van a salir como yo quiero. No. Abrirse es lo propio del espíritu del ser humano, porque está abierto a la trascendencia,
a la divinidad. Y nosotros, Dios nos da su Espíritu Santo precisamente para que nosotros, a través de la oración, en el encuentro con Cristo, en el diálogo con Él, podamos avanzar hacia la eternidad, hacia la vida eterna, hacia un mejor día, hacia un mejor mañana, hacia una vida transformada, hacia una vida de Dios.